Gracias a Dios, puedo decir que a través de su palabra hemos conocido lo que probablemente ha liberado nuestra mente, nuestra alma, de cosas que a veces en la vida podíamos pensar, es imposible poder cambiar nuestra vida. Es imposible poder ser una persona diferente. Es imposible poder dejar de sentir todo el odio, la amargura, la tristeza que he cargado, no por culpa ajena nada más, sino también por malas decisiones. La palabra de Dios no es solo un libro, no es solamente algo, un objeto que sirve como de buena suerte en nuestra casa, que está guardado en la mejor gaveta o está puesto en la mesa más bonita de la casa. Es una espada que atraviesa nuestras defensas. Es una espada, es un martillo que quebranta todo aquello que nosotros podemos poner de excusas, capas y capas de excusas, porque queremos evitar que otras personas vean nuestras debilidades. Pero la palabra de Dios no se detiene por muchas capas que nosotros tengamos. Y quiero que en esta mañana podamos abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y dejar que Dios rompa con todo aquello que probablemente no por pecado, sino por vergüenza hemos dejado que nos aísle de Dios. Y la clase de esta mañana la he titulado Vergüenza o Testimonio. Y vamos a ver una historia que para mí en lo personal es una historia con la cual me puedo identificar muchísimo. Y espero que tú en esta mañana también te puedas identificar a tal manera que puedas sentirte que estás en los pies de esta persona. Y esa historia la vamos a encontrar en el libro del Evangelio de Juan. Te voy a invitar a que abras tu Biblia o enciendas tu aplicación en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Y quiero que te imagines por un momento en las polvorientas calles de la Jerusalén del primer siglo. Un día como este, pero no era un día cualquiera, era un día de reposo. Era un día que probablemente la religiosidad de ese momento los asfixiaba como aquí el calor a mediodía en San Salvador. En algún lugar, en algún recóndito lugar del pueblo, de la ciudad, había un lugar, pongámosles una esquina. Puede ser una esquina que era transitada por mucha gente o era una esquina que pocas personas pasaban por ahí. Pero en esa esquina representaba para alguien un hogar. O representaba para alguien un lugar donde lo podrías encontrar todo el tiempo. Sobre las quebrantadas calles yacía un hombre. Un hombre que su existencia, desde el día en que nació, su mundo era una oscuridad absoluta. Él no conocía el azul del cielo. Él no conocía el color del oro en el templo. Este hombre solo sabía lo que era la textura, el frío de la piedra, el calor de la mano que le daba una moneda para poder comer. Solo escuchaba los murmullos de pláticas que personas hablaban acerca de él. Y de repente un día, una mañana puede ser, o una tarde como esta, el silencio se rompe por una pregunta. Una pregunta que lo golpeó como un látigo probablemente. Una pregunta hecha por los discípulos de Jesús. ¿Sí? Los discípulos que andaban con el maestro, pero discípulos que muchas veces tenían el corazón tan duro, como aquella carnita asada que no saben hacer y parece cuero, que no la puedes masticar. Un corazón duro, porque estaban cuestionando, estaban haciendo una pregunta teológica a Jesús acerca del dolor ajeno. Y le preguntaron a Jesús: Rabí,
Maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que él estuviera ciego? Si logras escuchar la dureza de la pregunta, cuando la persona de la que estás hablando de su dolor los está escuchando. Pero quiero que entiendas un poco el contexto. En la cultura judía, en los tiempos de Jesús, si tú tenías un padecimiento físico, era porque probablemente había algo malo en ti. Pero Jesús no cayó en el jueguito de los discípulos. Había muchas personas que hacían muchas preguntas, pero Jesús hizo lo impensable, hizo que la razón pareciera locura. Y el Dios del universo se inclinó a la altura del mendigo. Te voy a pedir por favor que cierres tus ojos por un momento. Cierra tus ojos, ciérralos. ¿Escuchas el sonido viscoso de alguien que saca saliva de su boca y lo revuelve con un poco de barro, de tierra? En los tiempos de Jesús, ser escupido en la cara era uno de los actos de mayor rechazo. Ser escupido en la cara era decirte: tú eres menos que el polvo. Ser escupido en la cara era decirte: tú eres un maldito. Pero Jesús tomó ese barro y ese polvo que Él mismo creó allá en el Edén. Lo unió, hizo una mezcla entre su saliva y la tierra. Por favor, abre tus ojos un momento. La pregunta a la que quiero darle respuesta en esta mañana es: ¿por qué Jesús no sanó a ese hombre con el poder de su boca? ¿Por qué Jesús tuvo que ensuciarse las manos con saliva y barro? Y la respuesta, espero que puedas sacudir tu zona de confort, y es la siguiente: a veces para Jesús la manera más rápida de llegar al corazón es a través de una herida. Lo voy a volver a decir. A veces la manera más rápida de Jesús para llegar al corazón es a través de una herida. Un cirujano, para extirpar el tumor que está vaciando tu vida, para sacar aquello que te está matando, primero debe herirte con el bisturí. Tiene que haber un corte previo para poder sacar aquello que te está matando. Hoy muchas personas vienen a esta casa, vienen a esta esquina, hombres y mujeres que llevan años en la fe, pero años también de práctica, de poder fingir que todo está bien. Hay amigos que han venido aquí con el corazón roto por el rechazo. Han venido personas que han venido con una herida en su corazón. Pero quiero darte una noticia, queridos amigos. Hoy Jesús vino aquí también. No es un día de coincidencia, no es un día que de pura casualidad pasó Jesús por ahí. Hoy Él también está aquí. Y a diferencia de lo que podemos llegar a creer, que nuestras vergüenzas, que nuestras debilidades son las cosas que ahuyentan a Dios, que ahuyentan su Espíritu Santo, yo te digo que no. Eso se vuelve un imán para Jesús, para darte de su gracia más profunda. Yo sé que vivimos con el miedo todo el tiempo de las cosas que nosotros
hemos hecho, por cosas que otras personas nos han hecho, pero hay algo que me gustaría que pudiéramos identificar muy bien en esta mañana. Y son dos conceptos que parecieran iguales, pero trabajan de manera diferente. Y una es la culpa y la otra es la vergüenza. Porque la culpa es el dolor por lo que hemos hecho, pero la vergüenza es el dolor por lo que creemos que somos. La culpa te dice, cometiste un error. La vergüenza te susurra, tú eres el error. Tú eres el error. Hay algo mal en ti. Cuando nosotros experimentamos vergüenza, pasa algo en nuestra mente. Hay un proceso en nuestra cabeza que entra a un estado de lucha y huida. Nos sentimos expuestos ante los ojos de los demás. Y nuestra respuesta muchas veces inmediata es escondernos, como lo hizo Adán y Eva en el Edén. Pero no nos escondemos y nos ponemos una hoja de higuera por ahí. En los tiempos modernos ya no usamos esas cosas. Hoy usamos filtros en redes sociales. Hoy le llamamos éxito financiero. Hoy le llamamos títulos. Y dijeras, no, pues eso no está mal. Nos encanta escondernos detrás de aquello que aparenta ser un completo éxito. Hay cosas de las cuales a veces usamos unas máscaras de santidad que pareciera que somos inalcanzables. Pero en esta mañana yo me gustaría que pudieras quitarte esa máscara por un momento. Yo sé que no todo es risa, que no todo es alegría, que no todo es emoción. Yo sé que aquí no vas a venir desde el portón hasta acá llorando para demostrar que estás mal. Pero un momento de vulnerabilidad va a hacer que tu corazón se conecte al corazón de Jesús. Y esto no es cualquier cosa. Esto no es una reacción religiosa. Esto no es una liturgia. No son prácticas. Es la esencia que Jesús busca en cada uno de nosotros. Incontables veces he hablado con hombres y algunas mujeres de que su pecado, la etiqueta que lleva por encima, no es lo que los define. Hay un sinnúmero de hermanos en esta sala que probablemente su pensamiento más constante no es Dios me ama, es soy eso que la gente dice que soy. Soy aquello que hice. Aquello que nadie ve. Pero ¿cuántas veces hemos permitido que una herida del pasado nos defina? Probablemente aquí hay muchas personas ya de muchísimos años, como yo, que hay cosas de nuestro pasado que creemos que son parte de nuestro presente, que todavía somos aquella persona que Jesús encontró en una esquina. Y es curioso porque cada vez que nosotros dejamos que ese pasado llegue al presente, perdemos algo muy esencial. Y se llama identidad. Porque Adán y Eva perdieron su identidad como hijos en el momento que tuvieron una plática que no debían con la serpiente. Y es algo curioso porque si hay algo de lo que nos debemos de cuidar es de tener ciertas pláticas con la serpiente. Sí, no me estoy volviendo loco. Te estoy diciendo la verdad. Porque
Ella quiere sembrar una duda. Todas las cosas que iniciamos mal en nuestra vida viene por tener una plática que no debíamos con la serpiente. Porque ella quiere sembrar esa duda. No le dijo en el huerto, ¿acaso ustedes creen Dios? ¿Será que cuando siembra una duda, hace una brecha en tu relación con Dios? La serpiente te dice, no eres suficientemente macho, no eres suficientemente hombre, no eres suficientemente mujer, no eres suficientemente bonita, no eres suficiente, no eres suficiente, no eres suficiente, no eres suficiente. Podemos llegar a creerle lo que está diciendo. Y muchas veces esas conversaciones con personas que simplemente te tachan, te etiquetan, que han hablado de ti, te han dicho tus errores. Probablemente esas conversaciones que deberíamos evitar con personas que nada más nos van a hacer creer que somos como ellos. Hay que evitar conversaciones con ciertas influencias en nuestra vida que van a querer robarnos la identidad como hijos de Dios. Evita esas conversaciones. No las escuchemos, porque cuando nosotros le prestamos más atención, suena interesante, se alinea con mis deseos, con mis propósitos, con mis objetivos. ¿No era eso lo que la serpiente les vendía a Adán y a Eva? El peligro de vivir para la aprobación de los demás es que si vives para su aplauso, morirás por su rechazo. Hay muchos aquí, muchos, que las mayores tonteras, estupideces que hemos hecho en la vida ha sido para agradar a otros. Ha sido para agradar la voluntad de otros. Ha sido para ganarnos la aprobación de otros. Y Jesús te dice, espera. ¿Por qué estás escuchando esa voz? ¿Qué voz extraña has escuchado últimamente? ¿A quién has prestado tu oído? ¿Qué palabra estás reteniendo en tu cabeza? Porque una vez nosotros fallamos creyendo todas esas mentiras, entonces sentimos vergüenza y nos escondemos. Huimos. No llegamos delante del Padre arrodillados, con un corazón quebrantado, dispuesto a que Él lo moldee nuevamente. Huimos. Y muchas de esas veces no es que huimos a un lugar de pecado, huimos a nuestro trabajo, huimos detrás de la familia, huimos detrás de los estudios. No tengo tiempo. Tengo muchos problemas que resolver primero. Pero ¿qué fue? ¿Qué fue lo que abrió esa brecha entre tú y Dios en aquel momento cuando tú dijiste, Él es mi Señor, Él es mi Salvador y yo estoy seguro que Él me ama? ¿Por qué entonces? ¿Qué fue lo que escuchaste que hizo que te separara de su amor? Estamos intoxicados, queridos amigos, de los likes. Estamos intoxicados de la validación humana. Tanto, escúchame, tanto que hemos perdido la sensibilidad de la presencia de Dios. Hemos sentido más el buen consejo de nuestros padres, hemos sentido más el buen consejo de nuestros amigos, de nuestro jefe. Yo la Biblia de vez en vez, cuando tengo ganas y no estoy tan aburrido, entonces leo un versículo. Mejor le pregunto a ChatGPT. Mejor le digo a aquel amigo que parece que es muy sabio, que parece que conoce mucho de la vida, o parece que tiene un cierto carácter que me va a ayudar. Depender de la validación ajena te hace insensible
a la presencia de Dios. Porque cuando Dios quiere hablar, tú dices, eso no es cierto. Porque fulano no me lo dijo. Yo me recuerdo en una ocasión a un hombre que predicó y que me llegó a decir, ¿cómo viste mi prédica? Y yo, honestamente, sí, me dice, estuvo bien, pero no me gustó esto. Él me pidió mi opinión, yo no se la di. Y se enojó. No, pues que todo el mundo me dijo que estaba bien. ¿Y para qué me preguntas? Le dije. Si no te va a gustar. Te encanta, ¿verdad? Le dije que te estén diciendo que las cosas están bien. Te fascina, a todos les fascina. ¿A quién no le fascina? Hoy Ramón me dijo, ¡ay, qué bonitas están las letras que ponen ahí! Así como diferentes. Yo, ¡ay! Qué dicha que alguien lo dijo. Tal vez recibo otro comentario, no me gusta. Pero ya alguien dijo que sí le gusta. Pero, ¿sí o no? Que a veces en la balanza nos interesa mucho más lo que diga el que está a la par tuya, a tu alrededor, de lo que diga Dios de ti. Y es cierto, porque Dios te puede demostrar de mil maneras que te ama tanto, tanto que no le importa tu pasado, no le importa tu peor pecado. Pero si yo estoy seguro, bueno, más o menos, que cuando queremos hablar de una manera muy íntima con alguien, nos da tanto miedo revelar nuestro corazón. Que nos conozcan tanto, estar vulnerable al prejuicio. Porque piensa este hombre, esta mujer, si yo le digo mi pecado, si yo le digo las luchas que yo tengo todos los días. No la semana pasada, no el año pasado, ayer, antier, hoy en la mañana. ¿Qué diría de mí? ¿Qué dirían los líderes de mí? Mi líder de charla, mi discipulador, mi discipuladora. ¿Qué diría de mí? A eso hemos estado expuestos todo el tiempo. Tanto que hemos desarrollado una mentalidad de víctima. ¿Sí? Porque a veces esa mentalidad nos hace creer que el mundo nos debe algo. Nos hace creer que por el sufrimiento que hemos tenido parece injusto. Muchas veces tenemos razones y frases como estas. Soy así porque mi padre me abandonó. Soy amargado porque me traicionaron. Peco porque tengo un vacío. Y el dolor es real. Sí es cierto. Sí han sufrido. Sí los han abandonado. Sí los han traicionado. Y aunque ha sido real, y aunque el dolor no fue tu culpa de lo que te hicieron, sí tienes la responsabilidad de decidir qué haces con ese dolor. No, pero es que fue culpa de otras personas. Sí, es real lo que te pasó. Pero lo que tú sientes, el dolor que tú tienes, es una responsabilidad tuya hoy, esa herida. Es responsabilidad tuya, no es responsabilidad de otras personas. Hace mucho tiempo, y ahora con 30 años, puedo decirlo. Hace muchos años. Esto quería decirlo hace mucho tiempo ya. Cuando yo tenía entre 6 y 8 años, yo me recuerdo muy bien, yo vivía en la casa de mi abuela. Y en la casa de mi abuela, en esa edad, pues uno es muy como travieso, quiere conocer el mundo, quiere saber qué hay en todos lados, tocar, probar de todo. Me recuerdo en una ocasión que encontré un periódico, pero no era un periódico cualquiera, no era un periódico de aquellos que tú te sientas en la mañana con un buen café a leer las noticias. Yo me recuerdo que encontré un periódico con imágenes explícitas, pornográficas. Yo me recuerdo que en aquel momento había un grupito de amigos
junto con algunos hermanos que yo les dije, oye, ¿han visto esto que está aquí? Cosas que ni entendíamos, imágenes que nadie nos había explicado, adultos que nunca se involucraron, que alguien, como que fuera un periódico cualquiera, lo dejó en un stand, no en la mesa principal, estaba en un lugar donde cualquier persona podía verlo. Y yo me recuerdo muy bien que esas conversaciones con los amigos, que aquellas imágenes que yo vi en aquel momento, sí causaron un daño en la mente de aquel niño. Porque ya en su adolescencia, ya en su adultez, habiendo hablado, habiendo visto cosas que un niño no debería ver, desarrollé un vicio. Y ese vicio, esa adicción se llamaba pornografía. Hay un tema que en algunas ocasiones lo he hablado con algunas personas, hombres, y con algunos otros también. Y yo me pongo a pensar por un momento, ¿cómo fue el momento cuando yo me convertí en cristiano? Yo me recuerdo cuando yo estudié la Biblia, yo me recuerdo haber estado con Abdel, es un hermano misionero de Guatemala en Costa Rica, que él me decía, estamos en el estudio de oscuridad. Y yo tenía muchos pecadillos. Yo decía, sí he mentido, sí he tomado algo que no es mío, he fumado, he tomado, me he embriagado, he maldecido y todo. Llega esa parte íntima, eso que a veces uno mantiene con un candado sin llaves. Y yo dije, es mi momento. Es el momento de dejar todo aquello que había etiquetado mi vida en toda mi juventud. Aquello que probablemente había robado mucho de mi gozo. Que me había involucrado en un bucle adictivo. Y yo me recuerdo que yo dije, esto pasó en mi vida hace muchos años y he vivido con esto. Y yo me recuerdo el día que me bauticé. Así como Kevin el otro día. Yo me recuerdo un 15 de marzo del 2015. Y yo me recuerdo abrir mis ojos al momento del bautismo y decir, mi pasado queda sepultado. Mi vergüenza queda sepultada. Cosas que nadie sabía, cosas de mi vida que probablemente era lo que más yo le temía al momento de tomar un compromiso con Dios. Dije, aquí se acaba todo. Me recuerdo un mes después. Yo llego donde un hermano y llego llorando. Y me recuerdo que llego llorando, llego con culpa, llego con mucha tristeza. Le dije, yo no soy un cristiano. Yo no soy un verdadero cristiano. ¿Por qué yo creí que todo este pasado iba a quedar simplemente sepultado en el momento que yo me bautizara? Yo creí que el agua iba a tener algo especial, que Dios en ese momento iba a arrancar de mí todo aquello que me estaba haciendo sufrir. Porque la culpa, el miedo, la vergüenza, la soledad estaban tratando de ganar la batalla. Yo le decía, yo creí que todo esto iba a acabar aquí. Y me volvió a herir. Volví a sufrir por aquello que me había alejado de Dios. Porque yo antes de llegar acá, yo estaba en otra iglesia. Y yo me recuerdo que tenía una vida de servicio en la iglesia. Pero fuera de la iglesia era alguien completamente desconocido. Que andaba en bares, que andaba en discotecas, que andaba con chicas. Yo no vivía como un cristiano real. Yo dije, es el momento del cambio. Yo solo lo hablé una vez y yo pensé que las cosas iban a mejorar. Estoy herido profundamente. Era como un mes y medio después. Y ya estaba pensando, yo creo que ser cristiano no es para mí. Yo creo que mi pecado me define. Yo creo que aquello que es vergonzoso e incómodo para los demás, ese es mi destino. Porque si las demás supieran
mi vida íntima, probablemente me rechazarían, se burlarían. ¿No eres tú el cristianito? ¿No es que vas a una iglesia? Todos los que en la intimidad sabemos que le hemos fallado a Dios, tenemos el miedo a la crítica del qué dirá la gente. ¿Qué pasa por tu mente cuando todas esas situaciones te abruman? Pero yo te digo algo que me rescató, algo que me mantiene aquí 11 años después. Dios no desperdicia un dolor. No lo desperdicia. Porque si permites que Él trabaje en tu herida, esa situación que te avergüenza, esa situación que te tiene cabizbajo, esa situación que parece que tú estás en un hoyo y que no puedes salir, esa situación se convierte en la base de tu mejor ministerio. Se vuelve aquel respaldo de decir, Dios me ama, Dios me ha sanado, Dios cubre mis heridas con su gracia, su sangre todavía tiene poder, yo creo en mi Cristo. Y no haces caso a la bulla ajena de aquellos que van en contra de la gracia. Simplemente escuchas la voz de Jesús. Yo, por lo regular, no voy a hablar por todos, pero a mí no me gusta escuchar a un predicador o a un ministro que parece que nunca ha tenido problemas. A mí me gusta escuchar a alguien que tiene la autoridad por las heridas, por las cicatrices que tiene, de hablar de sanidad. Yo no puedo conectar con alguien que parece que es inalcanzable. Yo solamente puedo conectar con alguien que entiende mi dolor, que se ha puesto en ese lugar donde muchos no queremos estar. Porque ¿cómo te identificas tú con alguien que no ha pasado una prueba vergonzosa? Cuando tú constantemente, cada semana, cada mes, cada quincena, pasas algo que dices, si yo no se lo cuento a alguien, no me va a entender, porque aquel hermanito, hermanita, parece que es perfecto. Escuchemos siempre, pero identifiquémonos con aquellos hombres y aquellas mujeres que reconocen y te muestran sus cicatrices y te dicen, dolió, sufrí, me lastimó profundamente, pero Dios me sanó. Hoy es un testimonio, hoy no es una vergüenza. Hoy te puedo decir, Dios realmente cumple. Dios no te deja en el olvido, Dios no te deja en la esquina, Dios no te deja tirado, Dios no te escupe para humillarte. Hay muchas personas y probablemente no se van a sentir identificadas, que son el tipo de persona que dice, bueno, sí, pero no exageremos. Creo que alguno que otro tal vez ha pasado por lo mismo. Aquellos que parece que ven, pero están ciegos. Para esas personas, Jesús tiene algo que decirte en esta mañana. Dice Juan 9:39 al 41. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para hacer justicia, para que los cielos vean y los que ven se quedan, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él al oírlo hablar así le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece.
Hay muchos hoy que probablemente están muy seguros de que ven, de que no están tan mal, de que su vida pareciera perfecta y que nada en la vida los ha humillado y que nada en la vida les ha hecho daño. Pero Jesús te dice hoy, si realmente reconoces que eres un ciego, hay oportunidad para ti. Pero los que dicen que ven, entonces su pecado permanece. Su pecado no es quitado. Su dolor no es sanado. Su herida no es cerrada. Dios te invita hoy a ser honesto, a ser sincero. Jesús le dijo al ciego, ve al estanque a lavarte. Jesús hoy te dice, ve a tu discipulado, ve a tus tiempos de charla, ve a tus tiempos de sector, pasa tiempo con los hermanos. Ese es el ve y lávate. Tú dirás, ¿cómo esas acciones, cómo esas cosas van a lograr quitar mi vergüenza? ¿Cómo esas acciones religiosas van a hacer que me quiten la culpa? Manuel, ¿me puedes ayudar con el piano, por favor? A veces creemos, si tú haces ciertas cosas, estarás bien. Si tú ofrendas, estarás bien. Pero hay algo que quiero decirte en esta mañana para terminar. Jesús le dijo al ciego, ve al estanque, lávate. Imagínate por un momento, un hombre que desde niño había estado en una esquina. Muchos años, imagínate. Años que probablemente tú también has sufrido desde tu juventud. Un trauma, un matrimonio que va en fracaso. Algo que alguien te hizo desde hace mucho tiempo. Algo te rompió y te hizo permanecer en ese lugar. Y llegaste a creer que era cierto lo que te estaban diciendo. Pero llegas y tienes un encuentro con Jesús. Estás aquí. Y Jesús baja a tu nivel. Escupe en la tierra una sucia saliva con un sucio suelo y lo unta en el lugar de tu herida. Y Él te dice, ve. Lo que me asombra de este hombre son las siguientes cosas. Si tú te imaginas a ese hombre nada más siendo humillado por las personas de su tiempo, por el simple hecho de existir, ahora imagínate que alguien escupió en el barro y se lo untó en la cara. E imagínate ese hombre por un momento ciego cuando Jesús le dice, ve y lávate. Un hombre caminando de manera torpe. Un hombre que a la vista del público no tenía sentido lo que estaba haciendo. Probablemente había gente que se iba riendo de él. Probablemente habían personas a su alrededor hablando y diciéndole, ¿tú crees que va a ser posible? ¿Tú crees que eso se te va a quitar? Tú has nacido así, esto es lo que eres, tú eres un maldito, tú eres alguien que no vale la pena, el aire que respiras no lo mereces. Probablemente han habido personas así a tu alrededor. Pero lo que me llena y lo que me da esperanza es que probablemente en ese camino al estanque, probablemente había alguna piedra, probablemente había algún objeto, probablemente se iba a golpear con las cosas que había por delante. Pero yo me imagino por un momento, entre todas las voces, entre toda la bulla que había, estaba la voz de Jesús, guiándolo, diciendo, puedes ir un poco a la izquierda, pero sigue avanzando. Va a haber un palo ahí atravesado, pero sigue avanzando. El poder de sanar
no estaba en el agua. El poder de la sanación no estaba en el barro, estaba en las palabras de Jesús. Estaba en la obediencia que Él tuvo para Él. No está en las actividades, no está en tu tiempo de sector, no está en tu tiempo de discipulado. Está en obedecer la voz de Dios. Ahí está el poder de transformación. Ahí tu vergüenza se quita. Ahí el miedo al que dirá la gente te vale un pepino. Ahí es donde encuentras la libertad total para poderte arrodillar cuando los demás están orando, para poder alzar tus manos aun cuando los demás no lo hagan. Aquellas personas que han obedecido la voz de Jesús han encontrado la sanación, han encontrado la libertad. Espero que en esta mañana escuches no mi voz, no la voz de cualquier hombre o mujer que suba acá al escenario. Escucha la voz de Dios. Síguelo, aun cuando dices no tiene sentido lo que estoy haciendo, no veo el final. Confía. Él te ama. Él no te está diciendo mentiras. Él no te endulza el oído y después te deja solo o sola. Él te lo demuestra. Que no te den vergüenza tus cicatrices, a pesar de lo que la gente te llega a decir. Tú tienes que tener el mayor orgullo de decir: esto es mi testimonio, es lo que Dios hizo en mi vida y es lo que puede hacer en la tuya. Tú que vienes cansado y cargado, busca a Jesús. Él ya te encontró, pero dice que si lo buscamos de corazón, se dejará encontrar. Aquí no vienen perfectos. Si alguien te vende esa mentira, pues es uno más. Pero el que te diga: hay esperanza, querido amigo o amiga, el amor de Dios es ilimitado, escúchalo. ¿Por qué? Porque probablemente mismas personas de esta iglesia pueden llegar a herirte. ¿Sí? Los discípulos de Jesús, tercos, duros, hacían preguntas ridículas, querían debatir teología con el dolor ajeno. Hay personas aquí así también. Seguro está mal, anda en pecado. Solo escucha la voz del Maestro y sanará tu corazón. Acompáñame en una oración, por favor. Amado Dios, venimos con el corazón descubierto, Señor. Hemos sido como ese ciego. Hemos sido el mal ejemplo de alguien probablemente en algún momento. Nos hemos sentido con el ánimo hasta el suelo, porque hemos pecado y creíamos que tú no contabas con eso, Señor. Pero tú sí contabas con eso, para podernos encontrar y darnos de ese amor que no se acaba, esa gracia que nos consume. Señor, ayúdanos a ver una vez más. Tu palabra nos demuestra, Señor, que hasta las cosas que parecieran insignificantes e incluso asquerosas tienen tanto poder de tu parte, Señor, para cambiar vidas. Permítenos salir de esta esquina, de este pequeño rincón, y caminar y ver nuevamente, Señor. Danos esa alegría, ese gozo de poder ver su rostro una vez más y sentir su presencia, Señor. Te dejo en tus manos maravillosas cada corazón herido que está en este salón esta mañana. Sánalo, cuídalo y hazlo tuyo, Señor.
Te agradezco todo en Jesús. Amén.